Muy buenas tardes, queridos amigos, socios del Centro Riojano de Madrid, excelentísimos miembros del cuerpo diplomático, embajadores acreditados en el Reino de España. Bienvenidos a todos al Centro Riojano de Madrid, a esta tarde de viernes, y la verdad es que es un auténtico gusto ver este Salón La Lengua, este Salón Rotonda, prácticamente hasta la bandera, en una tarde que merece mucho la pena, y además contándolo con la presencia de don Manuel Luis Ruiz de Bucesta y Álvarez, un asturiano riojano o riojano asturiano, ya nos dirá él qué parte predomina más de esta ecuación, un buen amigo y un auténtico entendido de la temática sobre la que hoy se va a tratar en la presentación de su libro. Eugenio Bretón y Gutiérrez, inspector general de Dragones, teniente general de los Reales Ejércitos y caballero de Santiago. Y para la presentación de don Manuel contamos con la presencia de don Alfredo Leonar, que es el consejero de Relaciones Institucionales del Cuerpo de la Nobleza de Asturias, que, bueno, un buen amigo de esta casa, con el cual colabora desde hace muchos años. Y Alfredo, es un honor de nuevo también tenerte aquí, y te voy a ceder el turno de la palabra para que presentes a don Manuel. A todos ustedes, desearles que tengan una feliz tarde y dando provecho para darles la bienvenida a nuestra entidad, al Centro Riojano de Madrid. ¿Esto funciona? Sí. Buenas tardes a todos los presentes, autoridades diplomáticas, militares y civiles, amigos todos. Deseo comenzar agradeciendo al presidente del Centro Riojano de Madrid, don José Antonio Ruz Pérez y Caño, su amabilidad al habernos permitido realizar la presentación de este libro en el incomparable marco que es este Centro Riojano de Madrid, la que es su casa, y desde luego agradecer la inestimable ayuda y colaboración de todo el personal del centro. Hoy me ha correspondido el inmenso honor de presentar al autor de la obra que nos ocupa, la biografía del insigne militar teniente general Bretón, que lleva por título Eugenio Bretón y Gutiérrez, inspector general de Dragones, teniente general de los Reales Ejércitos y caballero de Santiago. Aquí hago algún inciso, un momento, un breve, porque el otro día algún amigo me preguntó que si iba a ser, si este personaje era de Juego de Tronos por lo de dragones, ¿no?, del regimiento de dragones. No tiene nada que ver los dragones de caballería con los de Juego de Tronos. Veo que aquí nadie se ha reído, por lo tanto no hay nadie millennial en la sala. Perfecto, muy bien. De la obra poco puedo decir más allá que los lectores viajarán a una época en la que el honor, el deber y el servicio a la corona era lo habitual, no como en los tiempos que nos ha tocado vivir, y podrán sumergirse en los diferentes conflictos que en la primera mitad del siglo XVIII ocuparon las mentes de los gobernantes que regían los destinos de la monarquía hispánica. Al leer este estupendo libro se podrá conocer una figura que se me antoja digna de admiración y que debería de ser reconocida como uno de los principales militares españoles del siglo XVIII, cuya carrera no tiene nada que envidiar a militares contemporáneos suyos con nombres más conocidos, como puede ser Gálvez, Barceló, Álvarez de Sotomayor o de Córdoba, por citar solo alguno de ellos. A lo largo de esta obra, el autor nos acercará primero a la historia de la historia de la familia del protagonista, los Bretón del Válago, representantes de la vieja nobleza como hidalgos de la casa Solar conocido desde su llegada, según la leyenda, de la Bretaña francesa a la caída del Imperio Romano y su establecimiento en la región de La Rioja. Una vez comentada esta breve pincelada de la obra, me gustaría ahora hablar de su autor y presentarle como se merece. Me refiero al muy ilustrísimo señor don Manuel Luis de Bucesta y Álvarez. El señor Luis de Bucesta es periodista, adscrito a la Federación Internacional de Periodismo, máster en Dirección y Gestión de Museos por la Universidad de Salamanca y perito judicial. Es director del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés del Principado de Asturias, institución tricentenaria, y director de la revista El Sol de Pravia, perteneciente a dicho instituto. Miembro de numerosas academias, tanto nacionales como internacionales, entre las que cabe destacar la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, la Academia de Historia Militar de la República de Chile y la Academia de Marina de Portugal, así como del Instituto de Estudios Riojanos, siendo además fundador de la Asociación Riojana de Genealogía y Heráldica. Por sus servicios a España, en sus años mozos sirvió en el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil
Está en posesión de la Real Orden de Isabel la Católica en el grado de cruz y de la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Ha sido condecorado por el Gobierno de Su Majestad Británica con la Medalla de los Jubileos de Diamante y Zafiro de la difunta Majestad Británica, que fue la Reina Isabel II. Por su linaje y ascendencia es caballero del Real Cuerpo de Nobleza del Principado de Asturias, del Real Estamento Militar del Principado de Gerona y de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza. Autor de una veintena de libros, hoy nos va a presentar su última obra, de la que, por cierto, un servidor es autor del prefacio, que sin lugar a dudas, como sospecharán todos los presentes, es la mejor y más recomendable parte de la misma. Pero antes de ceder la palabra al autor, al que ya he presentado curricularmente, me gustaría hablar de la persona. Manuel es sin duda un rara avis, una de esas personas en las que cada vez vamos quedando menos, pues estamos casi en extinción. Manuel es una persona de honor, como diría mi amigo Arturo Cardelús y Muñoz Seca, una persona per bene. Una persona que si te ofrece su amistad nunca te va a dejar en la estacada, no como otros. Una persona en la que uno puede confiar hasta a su hijo, y yo lo he hecho haciéndole padrino del mayor de mis gemelos. Una persona con fuerza y determinación y voluntad férrea, que es capaz de escribir un libro, este libro, mientras está luchando contra una enfermedad, y perdonen ustedes la expresión, tan jodida como es el cáncer. Y no luchando contra un cáncer, sino contra 3, al mismo tiempo, de riñón, de recto y de intestino, haciendo frente a la enfermedad a la vez que terminaba este libro, pues no quería irse de este mundo dejándolo inconcluso. Hoy podemos constatar, con su presencia, que el dicho castellano «bicho malo nunca muere» es completamente acertado. Manuel, mi querido Manuel, tú ya lo sabes, para mí no eres mi amigo, eres más que eso, eres mi hermano, y no sabes la alegría que tengo de que estés hoy aquí presentando este libro en esta Villa y Corte de Madrid entre los amigos que aquí nos acompañan. Y bueno, antes de que me ponga más sentimental, cedo la palabra al autor de esta obra, mi buen y querido amigo Manuel Ruiz de Bucesta. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Se oye? Buenas tardes. Leía que el secreto de un buen discurso es tener un buen comienzo y un buen final, y luego tratar que los dos estén lo más cerca posible, pero yo no sé si lo voy a conseguir. Antes de nada, para no alargar mucho, quiero dar las gracias a todos los presentes, autoridades civiles, militares, amables embajadores, amigos todos, y también a mi querido José Antonio, muchas gracias por dejarnos entrar en tu casa, magnífica casa, a la que nunca había estado, y también a mi amigo Alfredo. Gracias por su introducción. Han sido muchas palabras de elogio, recuerdos que me ha traído alguno, pero sé que todo lo que ha dicho son palabras de amistad más que de otra cosa. Y él ha prologado este libro y me ha servido de lábaro con mucha cortesía, como siempre hace. Y soy perfectamente consciente que prologar un libro es una cosa realmente complicada, sobre todo porque es lo último que llevo haciendo los últimos años, que me han cogido manía y me piden prólogos por doquier, y me recordaba, un día le decía a uno, digo, me recuerda a Gregorio Marañón, que decía, en este momento no me dan tiempo a leer más que los libros que tengo que prologar, y en esas estoy. Y de prólogos sé un rato y voy a contar lo que es su prólogo, que no es malo, sino que es muy bueno. Y lo tengo escrito porque para prologar se requieren 3 cosas que son fundamentales para prologar un libro. Primero, leer el libro y no decir que se ha leído, eso es importante. Segundo, despojarse de la vanidad, porque sin duda no hay libro en el que no tengamos algo o casi siempre mucho que aprender y admirar. Y por último, como decía Menéndez Pelayo, no hay nadie que tenga razones suficientes, sea quien sea, para tratar la obra de otro con dureza, sea quien sea también el que va a ser juzgado. Me ha hecho un buen prólogo y le doy las gracias, y ya se las di en su día y eternamente se lo tendré, ya como amigo y como prologuista. La idea de este trabajo me llegó por casualidad, me llegó un día porque estaba escribiendo sobre un personaje de casa que se llamaba Domingo Bretón y Ruiz de Bucesta. Yo tuve la suerte de heredar el archivo familiar, y dentro del archivo familiar había cientos de cartas. Y un día escribí sobre el padre de este personaje, de Eugenio, y me aparecían referencias de los hijos. Lo que pasa es que tampoco les di mucha importancia porque bien pensaba que era uno más de la casa, ¿no? Un personaje menor, como suele decirse habitualmente. Pero encontré y me topé con un testamento de este Domingo, que lo estaba leyendo
y tenía una cita que me marcó para siempre. Decía que él, dentro del testamento, que estaba instituyendo un mayorazgo. Un mayorazgo es como los bienes que se dejan al mayor de la familia, y aquel mayorazgo se va transmitiendo de generación en generación y siempre aumentándose, ¿no? Y escribía, porque ahí lo que se hablaba era de repartos, de fincas, de deudas, de casas, de herencias y tal, y de repente escribe: debemos guardar que no se destruyan ni las familias ni el recuerdo de las personas. Yo soy genealogista desde hace muchos años, lo heredé de mi abuela. Mi abuela nació en 1890 y ya escribía genealogía. No la llega a conocer. Tengo una carta de un párroco que le había escrito a mi abuela, perdone que me voy saltando cosas, y le escribía en la carta aquella, dice: mejor se dejaba usted de esos árboles que no dan frutos que sirvan de algo. Esto decía. Evidentemente me da que aquel cura no guardó el recuerdo de su familia ni el de las personas. El asunto es que me encuentro con un testamento donde señala esto, que no se me olvide, y han pasado 3 siglos. Y claro, digo, 3 siglos es antes de ayer. Hay gente que dice, ostras, 3 siglos, no. 3 siglos es la vida de 3 personas. 3 personas que viven 100 años cubren 3 siglos completos de vida, ¿no? Entonces digo, joder, han pasado 3 siglos y este hombre ha desaparecido en la vida. Nadie conocía al padre y nadie conoce al hijo, ¿no? Y entonces cambia a uno la forma de ver las cosas, cambia la genealogía, porque la genealogía, al fin y al cabo, casi deshumaniza a las personas. Deja uno de mirar a la genealogía, a la persona en sí, y buscar una parte más y un añadido más a la historia de su vida. El genealogista toma nota de su nombre, sus apellidos y las fechas correspondientes de bautismo, matrimonio, defunciones, un testamento y poca cosa más. Y dejamos olvidado que son personas y que forman parte de nuestro núcleo familiar y que tenemos que ser todos y entre todos los que hagamos y los saquemos a la luz. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, les voy a pedir, hoy he visto a Alfredo hacerlo y no le había dicho nada, pero me llamó la atención. Y les voy a pedir, porque lo llevo pidiendo desde hace mucho tiempo, que escriban, y que escriban cartas, y que escriban y manden y impriman fotos, porque todo esto que ustedes hagan ahora es lo que va a incrementar los archivos. Yo, para encontrar a este personaje, he tenido que visitar muchos archivos. Bueno, estaba enfermo y entonces los pedía al archivo y tal, me los iban enviando. Y entonces me he dado cuenta que los archivos se están quedando con la documentación que hay. No hay documentación nueva, nadie ha renovado un archivo. Y yo en un archivo encuentro su firma, y encuentro quiénes son sus hermanos, sus gustos y sus problemas, sus preocupaciones, las fincas, los repartos y los problemas de todo tipo, ¿no? Y entonces, si entre todos no incrementamos un archivo, lo que vamos a tener es la historia pasada siempre para lo que es la posteridad. Y nuestra historia quedará ahí apartada, muerta, etcétera. Yo desde hace muchos años vengo escribiendo y dejando escrito todo lo posible, y escribo cartas a los amigos y les mando cartas. Cuando puedo, mensualmente escribo una carta. Siempre algún sitio quedará, alguno igual la rompe, aunque generalmente me llaman por teléfono para darme las gracias por haberles enviado una carta. Ya nadie escribe, bueno, tremendo. Y voy a ir, me estoy saltando lo que me da la gana, me voy a ir a los personajes, los Bretón. Los Bretón es una familia riojana. En los libros generalmente se dice que los Bretón proceden de la Bretaña francesa. Es una creencia por simple homonimia, por vinculación, Bretaña, Bretón, dice, ya está, han venido de allí, ¿no? Pero los bretones están, sobre todo, en la Baja Rioja, se llama así la zona de Calahorra, Arnedo, Aldanueva y Alfaro, ¿no? Y están allí, yo los he encontrado documentados, en aquellos documentos que se escribían, desde el siglo XV. Desde el siglo XV están allí documentados. Pero todavía están inscritos estos, los Bretón, están inscritos en los libros del Solar de Valdeosera, aparecen inscritos como caballeros hijos de algo del muy noble, antiguo, ilustre solar y señorío y villa de Valdeosera. Están allí inscritos en la divisa de Regajal, y el Solar de Valdeosera es, lo ponía por aquí, digo, el último solar de nobles de herencia y nacimiento que ha existido en España, que es otra historia, de esta hablaré otro día, si me deja José Antonio, aunque es un poco conflictiva, pero una corporación, una institución nobiliaria donde se ingresaba. Para ingresar había que acreditar nobleza del primer apellido
y solamente se ingresaba por línea de varón, pasaba de varón a varón, ¿no? Y entonces en el siglo XVI, alguno de allí de la institución dijo que había que anotar las normas que regían el solar, y entonces las normas se apuntaron, me parece que era el año 1572, que eran las que se llevaban hasta la actualidad. Entonces tenía uno, el que estaba inscrito tenía derecho a recoger un poco de madera, a visitar allí no sé qué, y una casa. Es una entidad con un pueblo, 13 casas, una casa solar románica, románico tardío, popular de La Rioja, y con 1000 hectáreas de tierra, está en la montaña. Y entonces los bretones estaban ahí inscritos. O sea, para estar inscrito tenías que descender de esa casa. Las leyendas dicen que venían de la batalla de Clavijo. Claro, ya nos vamos al siglo IX, año 844, cosa un poco difícil, pero las familias están allí y han ido transmitiéndose como un derecho propio entre unos y otros, el derecho de fincas, el derecho de pastoreo, etcétera, etcétera. Los bretones vienen de allí, no han venido de Francia, yo creo que a todas luces. No me gusta decirlo sin documentación, pero es bastante complicado porque están muy repartidos, ya digo, por lo que es La Rioja. Domingo Bretón y su hijo Eugenio escribían muchas cartas y escribían a su tío y su primo Carlos Ruiz de Bucesta, que era mi abuelo, y guardo las cartas. Y las cartas tienen una cosa buena y una cosa mala, las cartas de antes, así que no lo hagan porque es un problema. Las cartas de antes se escribían y se ocupaban 2/3 del papel y se dejaba un tercio libre. El motivo no lo sé. Lo que sí sé es que la gente aprovechaba la carta y escribía en el tercio libre y devolvía la carta. Claro, lo que viene muy bien para el investigador, porque se sabe lo que le pregunta y sé lo que le responde. Pero ¿cuál es la parte mala? Que cuando mi abuelo Carlos manda la carta, o no, cuando le mandan una carta y él responde en la misma, yo esa carta ya no la tengo. Así que me he perdido parte de la historia por el camino, es un problema. Pero se escribía así las cartas, y entonces tengo muchas cartas, que las he incluido en el libro, donde he ido intercalando, claro, respuesta y pregunta, y las cosas un poco generales, porque no se habla en este libro solamente de una vida militar y de un militar, se habla de una persona, ¿vale? Una persona que quise que estuviese ahí, un riojano que no quiero que se muera y que quede en el olvido. Eugenio de raza le vino al galgo, el padre era coronel y fue, entre otros, gobernador de las 4 villas de la Mar y del Bastón de Laredo. Esto es en Cantabria. Y allí estuvo destinado y vivía en lo que llamaban en el Arenal, casi nada. El señor coronel vivía en la playa, de un lujo total. Y he encontrado documentación que este domingo es el que lleva el agua corriente por primera vez a Laredo, un riojano, que eso no se sabe, y uno de los que trazan o comienzan lo que es la carretera de paso de Santander a Castilla. Una de las carreteras que se traza, la traza este Domingo Bretón Ruiz de Bucesta. Fue caballero de la Orden de Santiago y le concedieron la encomienda de Almendralejo, lo que no es poca cosa porque así le aseguraba una buena pensión para sus días. Debía ser un poco tacaño por lo que leí en los libros, ¿eh? Después está el segundo apellido que son los Gutiérrez. Claro, uno piensa, los Gutiérrez, estos serán una familia menor. Los Gutiérrez son de Aldenueva de Ebro, buena villa, que igual no la conocían, pero ya les digo yo que la conocen porque cuando van a cualquier estantería de cualquier sitio a comprar vino de Rioja, el 16% de vino creo que se embotella en Aldenueva de Ebro, que no es mal sitio. Entonces, el nombre de Aldenueva está repartido por todas partes y de allí son los Gutiérrez. Los Gutiérrez eran nobles hijos de algo y los Gutiérrez, no por decir Gutiérrez es poca cosa, porque ocurre lo mismo con Gutiérrez, con Rodríguez, con Pérez, incluso con García y con López. Los hay nobles y a ver los haylos, muchos y pocos, y los hay no nobles, tampoco pasa nada. Pero los Bretón se casan con los Gutiérrez porque hay un estado noble por medio y así aseguraban de alguna forma el estatus social y el económico, y sobre todo a la hora de transmitir un mayorazgo donde ya iba el dinero con él y entonces no se perdía por el camino con otras familias de menores. Como decía Alfredo,
Eugenio fue inspector general del cuerpo de dragones. El traje de color amarillo no es un traje que hubiese puesto para cualquier escena, sino que era el uniforme del cuerpo militar, que era de color amarillo. Cuerpo militar que luchaban tanto a pie como a caballo, y están los dragones de Cuera, que igual han oído hablar más de ellos, que estuvieron en Estados Unidos y aparecen algunos grabados. Un tío subía a caballo con un escudo de cuero, por eso lo llaman de Cuera, en un lateral, como a modo de alforja, que no sé lo que era el escudo. Estos dos hombres, puedo decir que eran gente preocupada por su familia, esto sí, vienen en las cartas, pero también por su pueblo. Escribían en una ocasión a mi abuelo y le decía que había desertado uno del pueblo, debía ser de Aldanueva, no da el nombre, cosa que me fastidia un poco, pero no hay, y no he encontrado tampoco documentación. Y padre e hijo dijeron, no os preocupéis, que intentaremos ayudarle en todo lo posible. Ya en otra carta también escribía y le decía, si ve que algún joven del entorno, de Aldanueva, de Ebro, de la zona, anda algo descaminado, envíemelo, que yo me encargaré de que se ordene y vuelva correcto y disciplinado. O sea, que no por irse, por ascender y por ocupar cargos, fueron dejando a su pueblo, a sus amigos o a la sociedad de lado. Y decía que ha sido un libro algo complicado de escribir, una cosa por los sucesos, ese problemilla que tuve con un poco de fiebre, y otro porque fue un personaje militar complicado. Pedí su expediente militar al Archivo Histórico Militar de Segovia, que es en el Alcázar de Segovia, y estaba consignado como célebre. Digo, genial. Digo, va a venir un expediente soberbio de 500 páginas que me va a costar una pasta, y me enviaron 5 páginas. El expediente del inspector general, de un teniente general, son 5 páginas. Por eso les digo, escriban. Escriban, porque nunca se sabe. Bueno, los ahora son más gruesos, ¿no? Pues Eugenio Bretón estuvo 61 años en el ejército. 61 años destinado en el ejército, y tiene 5 páginas en su expediente militar. En una dice que estaba indispuesto, que va a cogerse unos días, en otra que se iba a casar, y en otra no sé qué más dice. Pero nada que diga realmente, este personaje pues es de importancia y tiene algo para estar en célebres. Estaba en célebres por el cargo militar que tenía, no por otra cosa. Pero el que sigue la consigue, y tenía el libro ya terminado, porque me faltaba mucha documentación, no había más, yo aglutiné todo lo posible, y un día Alfredo me llama y me dice que le ha llegado un expediente, no sé cuánto costaba, de muchas páginas, y digo, bueno, pídelo. Ya no sabíamos ni de qué era, porque había pasado casi 2 años, habían pasado, ¿no? Y entonces en el expediente me vienen muchos datos, y entre ellos localizo el testamento de Eugenio Bretón. Encuentro el testamento, no sabía dónde se había casado, no sabía nada de este hombre. Sí sabía que se había casado en Calatayud, pero ahí me había perdido. Y me encuentro el testamento en Madrid, cosa rara, que aquí lo localicé también. Y tuvo 3 hijas, una de ellas se casó en Logroño, que hoy iba a venir, pero nos ha dejado, supongo que por las cuestiones políticas, y entonces lo anoté por aquí, muy interesante, porque la hija primogénita se casa con Florentino Gamarra Aguirre, que era regidor perpetuo de Logroño, hijo de Juan Antonio Gamarra Aguirre, nieto de Diego Gamarra Salazar, los 3 regidores perpetuos de Logroño, y lo digo porque su descendiente, si no ando mal despistado, también ha sido regidora en Logroño, una cosa rara de la vida. El teniente general fue enterrado en Calatayud, yo supongo que con grandes honores, como debía ser, sobre todo en el siglo XVIII, y sus restos reposan frente al viejo altar mayor de la iglesia de San Pedro de los Franceses, que hoy es una iglesia que está desacralizada. Hay una lápida muy grande por donde la gente pasa y pisa, y ahí está enterrado bajo una losa de piedra de color negro con una inscripción encima. Allí hay dos guías. Allí hay uno, Carlos se llama, que yo creo que es el mejor guía. Si alguno de aquí es guía, lo siento mucho, pero creo que es el mejor guía turístico que hay.
que está en Calatayud, muy recomendable, aunque solamente sea por dar un paseo con él, ¿no? Y después había otro que pensaba que el que estaba enterrado debajo era un caballero de la Orden del Temple. Daba un poco alejado, pero no era gran cosa. Pues Eugenio fue un personaje riojano, un hombre olvidado, otro más, de los muchísimos que hay, y personalmente creo que estaría mucho mejor en el pueblo de nacimiento. Yo creo que debería pedirse, buscarse la forma de trasladar el cuerpo o los restos que queden y enterrarlo en la iglesia de bautismo junto a su padre, su familia, y tal vez allí quede el recuerdo para siempre. Y les contaré que este libro que traigo en realidad no es una obra de consumo habitual. He intentado que sea un trabajo que se disponga bajo el vitalicio estatus de la consulta, porque con él he querido que brille de nuevo y con dignidad, siempre con el honor debido, la figura histórica del teniente general Eugenio Bretón, caballero del hábito de Santiago, e intentando que se cumpla así la magistral e incontestable sentencia de Plinio, cuando aclamó: gástense todos los años de la existencia humana en escuchar a los muertos en las bibliotecas. Y sin duda desearía que su lectura nos sirva a todos para calibrar la buena ley del propósito en la cual ilusionadamente caminamos los historiadores y que tan solo deseamos hacer fulgir y rutilar la auténtica historia a través de las biografías, porque la historia en realidad es pura y dura biografía, no es otra cosa. Y les ruego, por favor, que sepan disculparme por lo extenso de esta presentación, pero he querido tener la convicción de desear que el nombre de Eugenio Bretón permanezca para siempre, permanezca su fama, permanezca su grandeza, permanezca su heroísmo y siempre inmutables, permanezca su origen, su honor y su luz, y ocurra esto mientras haya patriotas en este mundo, mientras haya niños y mientras existan Sanchos y Quijotes, y mientras existan las estrellas y mientras reine nuestra España eterna. Y deseo que sirva de inspiración en la búsqueda de la verdad y de la historia, y que también les valga a cada uno de ustedes para restaurar y recuperar la gloria de sus antepasados. Muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas, ¿no? Como quieras, para mí es complicado, pero vale, me arriesgo. Si quieres. Si quiere alguien alguna pregunta, lo intento. ¿Hay alguna pregunta? Si no, le digo que no. Es que no estoy acostumbrado a estas cosas. Yo creo que la pregunta es cuándo empieza el vino, me parece. No es mala cosa. Eso el presidente es el que nos guía. Bueno, pues don Manuel, muchísimas felicidades y enhorabuena por este fascinante libro, pero ahora, si la gente quiere, aquí vas a firmar libros, ¿no? Sí, tengo algunos. Es que, claro, he traído muy pocos porque pesa cada libro 1 kilo. Claro, un kilo pesa mucho. Tengo 9 libros solamente aquí, pero Ay, perdón. Ahora se oye. Digo que pesa cada libro 1 kilo, así que solo he traído 9 libros. No obstante, en nuestra editorial, de la que soy socio, estoy ahí, que se llama EO Editorial. EO es por el río Eo, que hace frontera con Galicia. De un lado está Castropol y Vegadeo y del otro está Ribadeo. Ribadeo es en Galicia y no es mal sitio. No es mal sitio por bonito, pero es muy bonito porque se ve Asturias desde allí. No se van a creer. Y entonces tenemos allí la editorial que es EO Editorial. Solamente publicamos en papel, no publicamos en digital, porque nos negamos a publicar en digital lo que tiene que ser una cosa tradicional. Las bibliotecas no pueden estar en un iPad, una tablet o no sé qué. Está muy bien para llevar a la playa, pero no para estar en una biblioteca, porque necesitamos consultar. Este es un libro de consulta que pesará. Si tiene una pata que cojea, les va a ir bien también. Bueno, les voy a contar, no habla solamente del personaje, habla de toda su familia, habla de los bienes que tenían los Bretón, están los testamentos y mucha documentación metida. He metido todo lo que puede ser de un personaje, de una persona, todo lo que es una vida de una persona, para que cuando aparezca un investigador tenga algo del trabajo hecho y se lo pueda llevar a su casa o pueda consultarlo directamente. Muchas gracias. Pues ahora sí, muchísimas gracias, Manuel.
Y respecto a lo que estabas comentando en tu presentación, encantado de que vuelvas de nuevo para seguir hablando de esos temas que ha comentado al inicio de la misma y que quedan pendientes, porque yo creo que es un auténtico lujo escuchar a don Manuel Ruiz de Bucesta. Agradecerles a todos ustedes su presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid. Alfredo, muchísimas gracias. Y yo creo que, como dictan los cánones, este es el momento y como bien sabemos hacer los riojanos, para poder celebrar cualquier acontecimiento, vamos a ir al salón contiguo para brindar con un vino de Rioja. Muchas gracias.